¿Cómo aprender a vivir sin nadie? La soledad es un campo poco explorado en nuestra búsqueda de entendimiento y crecimiento. En el sendero de la vida, Musashi Miyamoto, el legendario espadachín y filósofo samurái del Japón del siglo XVII, nos legó valiosas lecciones sobre la fuerza, el equilibrio y la maestría. Su vida está tejida con hilos de soledad y aprendizaje, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo abrazar la existencia sin depender de otros. Musashi, desde su juventud, se sumergió en la soledad para forjar su camino. Rechazó la comodidad de la conformidad social, prefiriendo la austeridad y el aislamiento. En esa soledad encontró una fuerza singular, una sabiduría que se desvela solo cuando enfrentamos el eco de nuestros propios pensamientos. El camino de Musashi no fue fácil. Vivir sin nadie no es una tarea simple. Sin embargo, su historia revela que la soledad puede ser un maestro implacable pero esencial. Aprendió que la autodisciplina y la autosuficiencia son las herramientas fundamentales para prosperar en la ausencia de compañía constante. En este sentido, la soledad no es un vacío, sino un lienzo en blanco donde pintar la propia existencia. En sus días de reclusión, Musashi no solo perfeccionó su destreza en el manejo de la espada, sino que también cultivó su mente y espíritu. La soledad se convirtió en su aliada, en su campo de batalla interno donde confrontó sus debilidades y moldeó su fortaleza. Aprendió a enfrentar la vida sin la dependencia de otros, transformando la ausencia de compañía en una oportunidad para el crecimiento personal. Su filosofía se basaba en la idea de que la verdadera maestría proviene de uno mismo. No se trata solo de habilidades técnicas, sino de la capacidad de ser autónomo en cuerpo y espíritu. Vivir sin nadie no implica un aislamiento total, sino la capacidad de encontrar la plenitud dentro de uno mismo, de ser compañero y guía en el viaje de la vida. ¿Y qué hay de las relaciones humanas? Musashi no descartaba la importancia de la conexión con otros, pero abogaba por no depender emocionalmente de nadie más. Creía en la fortaleza de los lazos humanos, pero sin perder la propia identidad en ellos. Esta perspectiva desafía la noción convencional de que la felicidad y la realización solo pueden encontrarse en la compañía constante de otros. La historia de Musashi Miyamoto es un viaje fascinante hacia la autosuficiencia y la sabiduría interior. Su legado nos invita a explorar la soledad no como un destino final, sino como un sendero hacia la autoconciencia y el dominio personal. En un mundo donde la dependencia emocional es la norma, sus enseñanzas resuenan como un recordatorio de la importancia de ser dueños de nuestro propio destino. La soledad que Musashi abrazó no era un vacío existencial, sino un espacio fértil para el crecimiento. Su retiro a las montañas no implicaba aislamiento total, sino más bien una inmersión consciente en su propio ser. Este enfoque radical hacia el autodescubrimiento lo llevó a comprender la esencia de vivir sin depender de otros. La lección fundamental que Musashi nos ofrece es la capacidad de encontrar fuerza y sabiduría en la soledad, en lugar de verla como una debilidad o una falta. La sociedad moderna a menudo nos inculca la idea de que estar solo es sinónimo de aislamiento y tristeza, pero Musashi desafía esa noción al convertir la soledad en un terreno fértil para la autodeterminación. La historia de Musashi nos enseña a cultivar una relación más profunda con nosotros mismos. En el silencio de la soledad tenemos la oportunidad de explorar nuestros pensamientos más íntimos, de confrontar nuestras inseguridades y de descubrir nuestras verdaderas fortalezas. La soledad se convierte así en un espejo, mostrándonos quiénes somos realmente cuando no estamos influenciados por las expectativas o presiones externas. No obstante, aprender a vivir sin nadie no significa renunciar por completo a las conexiones humanas. Musashi entendía la importancia de la interacción social y las relaciones significativas. Sin embargo, abogaba por construir estas relaciones desde un lugar de fortaleza interna, sin depender emocionalmente de otros para nuestra propia felicidad o estabilidad. La enseñanza más valiosa de Musashi, en este sentido, es que la verdadera libertad yace en ser capaz de encontrar la felicidad y la paz interior independientemente de las circunstancias externas. La dependencia emocional hacia otros
puede llevar a una sensación de vacío cuando esas conexiones se desvanecen o cambian. En cambio, cultivar una relación sólida con uno mismo proporciona un ancla inquebrantable, una fuente constante de fortaleza y alegría. Musashi encontró en la soledad no solo un refugio, sino también un campo de entrenamiento para su mente, cuerpo y espíritu. Su compromiso con la autosuficiencia y la maestría personal se refleja en su práctica diaria, donde cada momento solitario se convirtió en una oportunidad para perfeccionar sus habilidades, tanto en el arte de la espada como en el desarrollo de su carácter. La soledad para Musashi era un estado de libertad, no de confinamiento. Le permitía explorar libremente sus propios límites, enfrentarse a sus miedos y aspirar a alcanzar un nivel más elevado de excelencia en cada aspecto de su vida. La ausencia de distracciones externas le brindaba un enfoque inquebrantable, una claridad mental que se reflejaba en su habilidad para tomar decisiones audaces y precisas en el campo de batalla y más allá. Su enfoque en vivir sin depender de otros también se manifestaba en su ética de trabajo. Musashi entendía que para alcanzar la maestría en cualquier campo, uno debe comprometerse profundamente, trabajar incansablemente y ser su propio motivador. Esta mentalidad de autosuficiencia y persistencia es una lección invaluable en un mundo que a menudo tiende a buscar gratificaciones rápidas y depende de la validación externa. El guerrero solitario de Musashi también nos enseña sobre la importancia de la adaptabilidad. Aunque buscaba la soledad para su crecimiento, no se aferraba a una sola forma de pensamiento o método. Era flexible en su enfoque, aprendiendo de diversas fuentes y adaptando sus habilidades y estrategias según la situación. En última instancia, Musashi nos desafía a encontrar un equilibrio entre la soledad y la conexión humana. Su historia nos recuerda que la autodeterminación y la fuerza interior no excluyen la posibilidad de tener relaciones significativas. En lugar de buscar en otros la validación o la seguridad emocional, Musashi nos insta a fortalecer nuestra relación con nosotros mismos para luego compartir nuestra integridad con el mundo que nos rodea. Aprender a vivir sin nadie, según Musashi, no es un acto de reclusión o desapego emocional, sino un viaje hacia la independencia, la autenticidad y la maestría personal. Su legado nos invita a abrazar la soledad como una oportunidad para la autorreflexión, el crecimiento y la realización de nuestro potencial más elevado. La esencia de Musashi no reside solo en su habilidad para manejar la espada, sino en su comprensión profunda de la naturaleza humana y su búsqueda constante de la excelencia. Él desafiaba las convenciones sociales y desafiaba la idea de que la felicidad y la realización solo podían ser alcanzadas a través de la validación externa. Su vida nos muestra que aprender a vivir sin nadie no es simplemente estar solo físicamente, sino más bien un estado mental de independencia emocional y espiritual. Se trata de encontrar fortaleza en la propia compañía, de hallar alegría en la exploración interna y la autorreflexión. En lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás, Musashi nos enseña a buscar la aprobación dentro de nosotros mismos. Además, su filosofía trasciende la idea de que la soledad sea sinónimo de tristeza o aislamiento. En lugar de eso, nos invita a ver la soledad como una oportunidad para crecer, aprender y descubrir nuestra verdadera identidad. En un mundo lleno de ruido y distracciones, Musashi nos recuerda la importancia de encontrar momentos de quietud para entender quiénes somos realmente. La clave de su enseñanza radica en el desarrollo de la fuerza interna y la integridad. Musashi no se apegaba a las opiniones o expectativas de otros, se mantenía fiel a sí mismo y a su búsqueda constante de la excelencia. Su ejemplo nos desafía a abrazar nuestras singularidades y a vivir nuestra verdad, sin importar las opiniones externas. Aprender a vivir sin depender de otros, según Musashi, no es un acto de aislamiento emocional o social, sino un viaje hacia la libertad y la autorrealización. Es la capacidad de mantener nuestra propia luz interior encendida, incluso en la oscuridad,
de ser dueños de nuestro destino y encontrar la paz dentro de nosotros mismos. En conclusión, Musashi Miyamoto, a través de su vida y enseñanzas, nos brinda un mapa para abrazar la soledad como una oportunidad para el crecimiento, la fortaleza y la autenticidad. Su legado nos inspira a encontrar nuestra voz interior, a cultivar la valentía para enfrentar la soledad como un aliado en nuestro camino hacia la autodeterminación y la plenitud. La esencia de vivir sin depender de otros, como nos enseña Musashi, no es un acto de rechazo a la conexión humana, sino una búsqueda valiente de independencia emocional y espiritual. Dejarla ir no es simplemente una frase, sino una filosofía de vida que se despliega con la sutileza de un haiku. Musashi, con su espada afilada y su mente aún más aguda, nos enseña que aferrarse a lo que ya no sirve es como tratar de retener el agua entre los dedos. La vida fluye y aferrarse a lo pasado solo nos sumerge en aguas estancadas. El guerrero japonés, famoso por su destreza en el combate, sorprende al mostrarnos que la verdadera maestría radica en la capacidad de soltar, liberar y dejar ir. En un mundo que a menudo nos insta a atesorar, acumular y poseer, la sabiduría de Miyamoto emerge como un soplo de aire fresco, recordándonos que la verdadera libertad yace en la ligereza del desapego. Musashi nos invita a participar en la danza de los cambios, donde cada paso lleva consigo la promesa de una transformación. Al apegarnos a lo que ya no está destinado a permanecer, nos arrastramos por el pasado como sombras de nosotros mismos. Musashi, con su aguda percepción, nos muestra que la vida es una serie de movimientos fluidos, una danza en constante evolución. Imagina a Musashi, con su katana desenvainada, enfrentándose a los desafíos de la vida. Su agilidad no proviene solo de la destreza física, sino de su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Dejarla ir no es rendirse, es bailar con gracia en el escenario del presente, aceptando que cada instante es único y efímero. Musashi, maestro del desapego, nos insta a despojarnos de las expectativas que atan nuestras almas. Nos recuerda que las expectativas son como grilletes invisibles, limitando nuestra capacidad de disfrutar el momento. ¿Cuántas veces hemos sentido la decepción porque la realidad no coincidió con nuestras expectativas meticulosamente construidas? Dejarla ir implica liberarnos de las cadenas autoimpuestas de las expectativas. Musashi nos guía hacia la libertad emocional al enseñarnos que, al soltar nuestras expectativas, permitimos que la vida nos sorprenda con su inigualable creatividad. La verdadera belleza reside en la capacidad de maravillarnos ante lo desconocido. El guerrero sabio nos muestra que dejarla ir es un acto de valentía, no de debilidad. Aferrarse a lo conocido puede proporcionar una sensación momentánea de seguridad, pero también nos impide crecer. Musashi, en su periplo espiritual, nos anima a desprendernos de las capas que nos limitan y a abrazar la posibilidad de lo nuevo. La vida, como la naturaleza misma, prospera en el ciclo constante de crecimiento y decadencia. Dejarla ir es abrir espacio para nuevas experiencias, para explorar el vasto paisaje de posibilidades que se extiende ante nosotros. Al liberarnos de las cadenas del pasado, creamos espacio para el florecimiento personal y la expansión del ser. Musashi Miyamoto, en su sabiduría atemporal, nos impulsa a vivir en el ahora. La obsesión por el pasado o la preocupación por el futuro nos impide apreciar la riqueza del presente. La vida, efímera y fugaz, se desliza entre nuestros dedos mientras nos aferramos a lo que ya no es. El samurái nos enseña que dejarla ir es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. En el presente descubrimos la plenitud de la existencia. La felicidad, la paz y la realización no se encuentran en el pasado o el futuro, sino en el instante presente. Dejarla ir es despojarnos de las preocupaciones innecesarias y sumergirnos plenamente en la experiencia del ahora. Musashi Miyamoto, con su espada afilada y su mirada penetrante, nos desafía a ser auténticos. Dejarla ir no solo se trata de soltar lo externo, también es un viaje hacia nuestro interior. Al liberarnos de las máscaras que llevamos, descubrimos la verdad de quiénes somos.
La autenticidad, como la hoja de una espada bien forjada, brilla con una luz única. Musashi nos alienta a abrazar nuestras imperfecciones y a celebrar nuestras peculiaridades. Dejarla ir es despojarnos de la necesidad de ser perfectos y abrazar la belleza caótica de ser humanos. En el camino de Musashi Miyamoto encontramos una guía para dejarla ir, una filosofía que trasciende épocas y culturas. El samurái, con su espada y su sabiduría, nos muestra que la verdadera fuerza radica en la capacidad de soltar, en la valentía de dejar ir lo que ya no nos sirve. Dejarla ir es un arte, una danza entre el pasado y el presente, entre las expectativas y la realidad. En la ligereza del desapego, descubrimos la libertad de ser quienes somos realmente. Musashi Miyamoto, a pesar de haber vivido en una época marcada por la guerra y el conflicto, nos lega lecciones valiosas para la vida cotidiana. Dejarla ir no es solo relevante en el campo de batalla, es una herramienta esencial en nuestra búsqueda de paz interior y felicidad. Imagina la vida como un jardín y cada experiencia como una flor que florece y eventualmente se desvanece. Musashi, el jardinero sabio, nos enseña a disfrutar de la belleza de cada flor en su momento, sin aferrarnos a la marchitez inevitable. Dejarla ir es permitir que el jardín de la vida florezca con colores vibrantes y aromas embriagadores. En su enseñanza sobre dejarla ir, Musashi nos introduce en la sutil arte del olvido. El pasado, con sus triunfos y derrotas, puede convertirse en un peso que arrastra nuestras almas. El guerrero nos insta a aprender de las lecciones del pasado, pero también a liberarnos de su yugo. El olvido consciente no implica negar la historia, sino liberarla de su poder sobre nosotros. Musashi nos anima a no cargar con resentimientos, culpas y remordimientos. En el lienzo en blanco del presente, podemos pintar nuevas experiencias sin las sombras del pasado oscureciendo nuestra creatividad. En el ámbito de las relaciones, Musashi nos ofrece una perspectiva única sobre el desapego. A menudo, nos aferramos a las personas como si fueran posesiones, esperando que llenen los vacíos en nuestras vidas. El samurái nos recuerda que las relaciones saludables florecen en la libertad mutua, no en la posesión. Dejarla ir en el contexto de las relaciones implica permitir que los demás sean quienes son, sin intentar cambiarlos según nuestros deseos. La autenticidad en las conexiones humanas surge cuando cada individuo puede florecer independientemente y el amor y la amistad se convierten en un baile armónico de almas libres. Musashi, el maestro de las artes marciales y la filosofía de vida, nos guía a través de las complejidades de las despedidas y los nuevos comienzos. Dejarla ir no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de decir adiós a personas, lugares o capítulos de nuestras vidas. Sin embargo, el guerrero nos muestra que en cada despedida yace la semilla de un nuevo comienzo. Despedirse con gracia y apertura nos permite abrazar el futuro con entusiasmo. Cada capítulo que cerramos es una página en blanco, esperando ser escrita con nuevas experiencias y descubrimientos. En el camino de dejarla ir, Musashi nos entrega la espada de la resiliencia. La vida, con su inevitable flujo de desafíos, puede parecer a veces como una tormenta feroz. La resiliencia, nos enseña el samurái, no radica en resistir la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Desapegarse de la idea de un camino sin obstáculos nos permite abrazar las adversidades con valentía. La resiliencia se forja en el crisol de las dificultades y dejarla ir nos proporciona la flexibilidad necesaria para enfrentar los vientos fuertes de la vida. En el viaje de Musashi Miyamoto hacia el desapego, descubrimos un tesoro de sabiduría que trasciende las fronteras del tiempo. Dejarla ir se convierte en un mantra que resuena en los corazones de aquellos que buscan la autenticidad, la paz y la libertad. La filosofía del guerrero errante nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas estamos aferrándonos demasiado? ¿Dónde podríamos liberarnos para permitir un crecimiento más pleno? Musashi nos desafía a ser valientes en nuestra búsqueda de la verdad y a abrazar la danza constante de la vida con gracia y desapego.
En el espejo de las enseñanzas de Musashi, cada uno de nosotros encuentra la oportunidad de soltar las cadenas que limitan nuestra existencia. Dejarla ir no es solo un consejo, es una invitación a vivir con plenitud, con la libertad de ser verdaderamente nosotros mismos. En el eco de la espada de Musashi encontramos la melodía de la libertad que resuena en el alma.